Imaginemos por un momento que el cristianismo no apareció de la nada, como un rayo caído del cielo azul. No fue una ruptura abrupta con todo lo anterior, sino más bien una brillante unión de ideas que habían estado circulando durante siglos. Nietzsche, con su mordaz ironía, lo resumió en una frase que todavía resuena hoy: el cristianismo no era más que un platonismo adaptado a las masas. Para él, era una simplificación barata de la filosofía griega, una versión diluida de conceptos que Platón había pulido rigurosamente. Pero, por mucho que Nietzsche viera esto como una crítica, su observación terminó resultando ser una llave maestra para comprender la historia del pensamiento occidental. Lo que sin querer señaló fue algo fascinante: el cristianismo no nació de forma aislada. Absorbió, transformó y dio nueva vida a ideas que ya habitaban la imaginación humana mucho antes de Cristo. La creencia en un Dios trascendente, en un alma inmortal, en un bien absoluto que existe por sí mismo, todo esto no fue una invención cristiana, sino más bien una reinterpretación de conceptos que Platón y sus discípulos ya habían explorado. Lo que hizo el cristianismo fue tomar estas nociones filosóficas y traducirlas a un lenguaje que pudiera tocar los corazones de la gente común, sin perder su profundidad. Pero la historia no termina con los griegos. Para comprender verdaderamente cómo se formó el cristianismo, debemos remontarnos aún más atrás, a las raíces más tempranas de las narrativas divinas del cercano Oriente. Allí, entre los pueblos de Mesopotamia, Egipto y Fenicia, ya existían historias que suenan extrañamente familiares: dioses que se sacrifican, héroes que resucitan, serpientes que simbolizan a la vez la sabiduría y la traición. Estos mitos no eran solo cuentos populares, fueron la base sobre la que, siglos después, se levantarían las grandes religiones monoteístas. Un ejemplo sorprendente proviene de los fenicios. Según registros antiguos, el dios supremo de su panteón, llamado El, ofreció a su único hijo como sacrificio para salvar el cosmos. El nombre de este hijo, Yadud, significa el único, el amado, expresión que más tarde se usaría para describir a Jesús. Siglos antes de los evangelios ya existía la idea de un Padre divino que entregaba a su Hijo para redimir a la humanidad. No fue una coincidencia, sino más bien un patrón que se repitió en diferentes culturas, como si la humanidad ya llevara, en el inconsciente colectivo, la semilla de esta narrativa. Incluso la historia del sacrificio de Isaac en el Antiguo Testamento sigue esta misma lógica. No es un episodio aislado, sino parte de una gramática espiritual que se extendió por toda la región. Lo que cambió fue la interpretación. Mientras que los vecinos de los israelitas veían la serpiente como un símbolo de sabiduría y renovación, el Génesis la transformó en enemiga del orden divino. No fue una casualidad, sino una elección deliberada: los hebreos querían diferenciarse, crear su propia identidad en medio de un mar de creencias similares. Y es precisamente esta capacidad de absorber y transformar lo que hizo del cristianismo una fuerza tan poderosa. Cuando los primeros teólogos cristianos empezaron a dar forma a su doctrina, no empezaron de cero. Tenían a su disposición no solo mitos antiguos, sino también el sofisticado marco de la filosofía griega. Platón ya había explorado las grandes cuestiones de la existencia y sus seguidores, como Plotino, llevaron sus ideas aún más lejos. Los primeros padres de la Iglesia, muchos de ellos formados en las escuelas filosóficas de la época, vieron en estos conceptos un lenguaje perfecto para expresar sus propias experiencias espirituales. El Evangelio de Juan, por ejemplo, habla del logos, un concepto que ya circulaba entre los estoicos y neoplatónicos. San Agustín, en sus Confesiones, muestra cómo la espiritualidad neoplatónica podría adaptarse al servicio del cristianismo. No fue una simple copia, sino una fusión creativa, donde lo viejo y lo nuevo se entrelazaron para crear algo único. Si disfrutó este viaje a través de los orígenes del cristianismo y quiere que continúe explorando estos temas, hay varias maneras de apoyar este trabajo. Puedes convertirte en un seguidor recurrente de Patreon por solo $5 al mes y obtener acceso anticipado a vídeos y otros beneficios. O, si lo prefiere, puede hacer una contribución única a través de PayPal o Ko-fi. Los enlaces se encuentran en la descripción y en los comentarios fijados. Pero la forma más sencilla de ayudar es dar me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si quieres, deja un comentario con tus impresiones, esto también te ayudará a llegar a más personas. Ahora, volvamos a nuestra inmersión en la historia. El cristianismo no surgió en el vacío. Floreció en un mundo ya saturado de narrativas divinas,
donde los pueblos vecinos compartían no solo tierras sino también mitos, cosmovisiones y conceptos teológicos. Los israelitas y los fenicios, por ejemplo, surgieron de la misma matriz cultural alrededor del año 1500 a.C., y sus historias reflejaron esta herencia común. Lo que muchos llaman influencias extranjeras, no fueron intrusiones sino piezas de un rompecabezas que luego encajarían en la Biblia hebrea y la teología cristiana. Uno de los registros más fascinantes de esta época proviene de Sanchuniathon, un sacerdote fenicio que conservó una visión detallada del cosmos según su tradición. En su narrativa, el mundo nace del caos primordial, gobernado por un linaje de dioses cuyas luchas y victorias establecen los patrones de la acción divina en la vida humana. Lo más sorprendente es que el nombre del Dios Supremo, Él, es el mismo que aparece en la Biblia como Elohim y El Shaddai. Esto no es una mera coincidencia lingüística, sino una prueba de que estas personas compartían la misma herencia teológica. Y aquí surge uno de los paralelismos más sorprendentes con el cristianismo. Sanchuniathon relata que, en medio de una crisis cósmica, el Dios se le ofreció a su único hijo como sacrificio para evitar una catástrofe universal. El nombre de este hijo, Yadud, significa el único, el amado, exactamente como se describiría a Jesús siglos después. Este modelo de sacrificio divino no era exclusivo de los fenicios. Aparece en otras culturas, como un arquetipo que se repite, como si la humanidad ya supiera, instintivamente, que la redención llegaría a través del sufrimiento de un hijo amado. La historia del sacrificio de Isaac en Génesis es otra variación de este mismo tema. No es una invención aleatoria, sino la manifestación de una idea que ya estaba profundamente arraigada en la conciencia de la región. Incluso la serpiente, que en muchas culturas representaba sabiduría y renovación, fue reinterpretada por los israelitas como símbolo del mal. No fue un accidente sino una decisión teológica consciente. Querían distanciarse de las creencias de sus vecinos y crear una identidad espiritual propia. Esta dinámica de herencia y transformación es la clave para entender cómo el cristianismo logró sintetizar tantas corrientes diferentes sin perder su esencia. Si bien los mitos antiguos proporcionaron la materia prima narrativa, fue la filosofía griega la que dio al cristianismo su estructura intelectual. Cuando comenzaron a formarse las primeras comunidades cristianas, el platonismo ya se había extendido por todo el mundo mediterráneo, evolucionando mucho más allá de las ideas originales de Platón. El propio Platón, que vivió entre el 428 y el 348 a.C., había explorado las grandes cuestiones de la existencia a través de diálogos abiertos con sus alumnos. Pero sus sucesores, como Genócrates, convirtieron estas conversaciones en doctrinas sistemáticas, en parte para competir con otras escuelas filosóficas. Fue este platonismo maduro el que encontraron los primeros teólogos cristianos y que supieron adaptar magistralmente, y la transformación del ser humano en partícipe de la naturaleza divina. Esta visión no era solo una abstracción teológica, sino una experiencia viva que los primeros cristianos intentaron encarnar. La idea platónica de que el alma, aprisionada en el cuerpo, anhela volver a su origen celestial encontró eco en las palabras de Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que una vez fue un concepto filosófico se convirtió, en manos de los padres de la Iglesia, en un camino de ascetismo y purificación, donde la razón iluminada por la fe guiaba al hombre de regreso a su Creador. La síntesis entre platonismo y cristianismo alcanzó su expresión más refinada en los escritos de Agustín de Hipona. No solo absorbió las categorías platónicas, sino que las transfiguró a la luz de la revelación bíblica. La teoría de la iluminación divina, por ejemplo, no fue una mera repetición de las ideas de Platón sobre la reminiscencia, sino una profunda reinterpretación. La verdad no era algo que el alma recordaba de un pasado preexistente, sino un regalo que Dios concedía en el presente, iluminando la mente humana para que pudiera contemplar las realidades eternas. Esta transformación del platonismo en una teología de la gracia marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. La influencia platónica también se sintió en la estructura misma de la liturgia y la espiritualidad cristianas. La noción de que el mundo material es un reflejo imperfecto de una realidad superior ha inspirado el arte sacro, la arquitectura catedralicia e incluso la música litúrgica. Los mosaicos bizantinos, con sus fondos dorados y sus figuras hieráticas, buscaban capturar no la apariencia física de las cosas, sino su esencia espiritual, como si cada imagen fuera una ventana a lo divino. Asimismo, la música gregoriana, con sus melodías etéreas y escalas modales, tenía como objetivo elevar el alma más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio,
llevándola a una armonía que hacía eco del orden cósmico descrito por Pitágoras y Platón. Pero esta fusión no estuvo exenta de tensiones. Mientras algunos teólogos, como Orígenes, abrazaron con entusiasmo las posibilidades del platonismo, otros, como Tertuliano, preguntaron, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? La desconfianza en la filosofía griega no era solo una cuestión de ortodoxia, sino una preocupación práctica. Muchos temían que el énfasis platónico en la razón pura oscureciera la centralidad de la encarnación de Cristo, reduciendo la fe a un sistema de ideas abstractas. Sin embargo, ni siquiera estos críticos pudieron escapar por completo a la influencia platónica. Tertuliano, por ejemplo, aunque rechazó la filosofía como fuente de verdad, terminó adoptando conceptos platónicos en su propia teología, como la idea de que el alma es naturalmente cristiana, una noción que hacía eco de la creencia platónica en la afinidad innata del alma con lo divino. El platonismo también moldeó la forma en que los cristianos entendían la historia. Mientras que la filosofía griega tendía a ver el tiempo como cíclico, un eterno retorno de las eras, los teólogos cristianos, inspirados por la escatología bíblica, desarrollaron una visión lineal de la historia, con un comienzo, un desarrollo y un final. Sin embargo, incluso aquí la influencia platónica estuvo presente. La idea de que la historia humana es un viaje de la oscuridad a la luz, del caos al orden, reflejaba la narrativa platónica del mito de la cueva, donde los prisioneros ascienden de las sombras para contemplar la verdad. Esta estructura narrativa no solo dio forma a la teología de la historia, sino que también inspiró movimientos de reforma y renovación a lo largo de los siglos, desde los monjes del desierto hasta los reformadores protestantes. A lo largo de los siglos, el platonismo cristiano no ha permanecido estático. Cada generación de teólogos lo ha reinterpretado a la luz de nuevos desafíos. En la Edad Media, Tomás de Aquino armonizó el platonismo con el aristotelismo, creando una síntesis que dominaría el pensamiento occidental durante siglos. En el Renacimiento, pensadores como Marsilio Ficino revivieron el platonismo en su forma más pura, inspirando una nueva ola de misticismo y arte. E incluso en la modernidad, cuando la filosofía giró hacia el empirismo y el racionalismo, las intuiciones platónicas continuaron influyendo en las corrientes teológicas, desde el idealismo alemán hasta la teología dialéctica de Karl Barth. Lo que hace que esta alianza entre el platonismo y el cristianismo sea tan duradera no es solo su coherencia intelectual, sino su capacidad para responder a las preguntas más profundas de la existencia humana. En un mundo donde la materia parece dominar, el platonismo cristiano ofrece una visión de trascendencia. En una cultura que valora lo inmediato, apunta a lo eterno. Y en una época de fragmentación, propone una unidad última, donde todas las cosas encuentran su significado en Dios. Esta no es una filosofía muerta, sino una tradición viva, que continúa inspirando a quienes buscan comprender el misterio de la fe y la belleza de la verdad. Capacidad de lo sagrado de manifestarse a través de lo concreto. Así como los neoplatónicos vieron en los símbolos materiales un camino para ascender a lo divino, los primeros cristianos reconocieron en la Eucaristía no solo un memorial, sino una presencia real, un misterio donde el pan y el vino se convirtieron en vehículos de gracia, haciéndose eco de la creencia platónica de que lo visible podía ser portador de lo invisible. Esta convergencia no fue una mera coincidencia, sino fruto de una profunda afinidad espiritual. Ambos sistemas creían que el mundo material, lejos de ser un obstáculo, era un espejo de lo trascendente, un teatro donde lo divino se revelaba en gestos, palabras y sustancias. La teurgia neoplatónica, con sus rituales meticulosos y su fe en la eficacia simbólica, encontró un paralelo sorprendente en la liturgia cristiana. Los padres de la Iglesia, como Juan Crisóstomo y Dionisio el Areopagita, no vieron ninguna contradicción en describir los sacramentos como misterios que efectuaban una transformación real en el alma, del mismo modo que los teurgos creían que sus ritos purificaban el espíritu. Incluso la arquitectura de las basílicas, con su luz filtrada a través de vidrieras y sus espacios jerárquicamente organizados, reflejaba la misma visión platónica de un cosmos ordenado, donde cada elemento, desde el incienso hasta el canto gregoriano, servía de puente entre lo humano y lo divino. Lo que para los críticos de la Ilustración parecía mera superstición era, de hecho, la expresión de una fe que veía el mundo sensible no como una prisión, sino como un camino. Sin embargo, esta síntesis no fue pacífica. Mientras algunos, como Agustín, abrazaron el platonismo como un instrumento para iluminar los misterios de la fe, otros lo vieron como una amenaza a la pureza del Evangelio. Los carpocratianos, con su doctrina de la transmigración de las almas, llevaron la fusión al extremo,
disolviendo la unicidad de Cristo en un sistema de sabiduría filosófica accesible a todos. Los gnósticos, aunque rechazados por la ortodoxia, compartían con el platonismo la convicción de que la salvación dependía del conocimiento, no del dogma, sino de una iluminación interior que liberaba al alma de las ilusiones del mundo material. Estas corrientes, marginadas por la Iglesia institucional, revelan que el encuentro entre Atenas y Jerusalén no produjo una única verdad, sino un caleidoscopio de posibilidades, cada una reivindicando para sí la herencia de Platón y Cristo. Lo que está en juego aquí no es solo una disputa teológica, sino una cuestión fundamental. ¿Cómo conciliar la razón con la revelación? El platonismo ofreció a la fe cristiana un marco intelectual para articular sus verdades, pero también la expuso al riesgo de reducir el misterio a un sistema lógico. Cuando los obispos de Nicea adoptaron términos como ousia e hipóstasis, no estaban simplemente tomando prestadas palabras, estaban asumiendo una cosmovisión donde la realidad última era inteligible, donde Dios podía ser conocido no solo a través de la fe sino a través de la contemplación filosófica. Esta elección dio forma al cristianismo occidental, pero también sembró las semillas de su futura crisis. Siglos más tarde, cuando la modernidad cuestionó la autoridad de la tradición, muchos vieron esta síntesis no como una ilustración sino como una traición, una fe que había cambiado la simplicidad del Evangelio por la complejidad de una metafísica extranjera. Y, sin embargo, es precisamente esta tensión la que hace que el platonismo cristiano sea tan fascinante. No es un sistema cerrado, sino un diálogo vivo, donde cada generación está llamada a reinterpretar el legado de Platón a la luz del Evangelio, y el Evangelio a la luz de Platón. Los místicos medievales, como el maestro Eckhart, bebieron de esta fuente para hablar de una unión con Dios que trascendía las categorías de la razón. Los humanistas del Renacimiento, como Marsilio Ficino, revivieron el platonismo como alternativa al aristotelismo escolástico, viendo en él una filosofía capaz de armonizar fe, arte y ciencia. Incluso los críticos más feroces, como Jefferson, al intentar purificar el cristianismo de sus contaminaciones platónicas, terminaron revelando cómo esta fusión ya se había vuelto inseparable de la propia identidad cristiana. Hoy, en un mundo que oscila entre el materialismo y la búsqueda de la espiritualidad, el platonismo cristiano ofrece una tercera vía, una fe que no rechaza la razón, sino que la trasciende, que no niega el mundo, sino que lo ve como un sacramento de lo divino. Nos recuerda que la verdad no es solo un conjunto de proposiciones, sino una realidad viva, que se revela tanto en la belleza de una catedral como en la profundidad de un silogismo. Y, sobre todo, nos desafía a preguntarnos, si Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios, ¿no sería esa la máxima expresión de la esperanza platónica, que lo finito pueda, de hecho, tocar lo infinito? Que la gracia no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que se derrama sobre la materia, santificándola. La teología sacramental no fue solo una doctrina, sino una revolución en la manera en que el hombre percibe lo sagrado. El pan ya no es solo alimento, sino cuerpo, el agua ya no es solo líquida, sino purificante, el aceite ya no es solo un ungüento, sino un sello del espíritu. En cada gesto ritual, lo invisible se hace presente y lo ordinario se convierte en vehículo de lo extraordinario. ¿No es sorprendente que esta visión encontrara eco en el alma humana? Después de todo, ¿quién no anhela tocar lo divino con las manos, sentir el pulso trascendente en lo tangible? Y fue precisamente esta sed de concreción la que llevó al cristianismo a abrazar a Aristóteles, no como un sustituto de Platón, sino como su complemento necesario. Mientras el platonismo elevó el alma más allá del mundo, el aristotelismo enseñó a ver a Dios en el orden de las cosas, en la causalidad de los fenómenos, en la estructura misma de la realidad. Tomás de Aquino no rechazó la trascendencia platónica, la profundizó, mostrando que el Dios que habita en la luz inaccesible es también el motor inmóvil que mueve las estrellas, el artífice que teje el tejido del ser. La síntesis tomista no fue un mero ajuste intelectual, sino un redescubrimiento del mundo como teatro de la gloria divina, donde incluso la razón humana, bien utilizada, se convierte en un camino hacia lo absoluto. Pero aquí reside el verdadero milagro. Mientras la filosofía griega permaneció restringida a los pórticos de las academias, el cristianismo transformó sus verdades en vida. Los estoicos hablaban de virtud, pero no ofrecían esperanza a los débiles. Los epicúreos predicaban el placer moderado, pero no tenían respuesta para el sufrimiento. Los platónicos contemplaban al uno, pero no bajaban a las calles a lavar los pies de los enfermos. El cristianismo, sin embargo, hizo algo radical. Tomó las especulaciones metafísicas más elevadas y las tradujo en gestos de amor concreto.
No bastaba creer en la inmortalidad del alma, era necesario alimentar a los hambrientos. No bastaba meditar sobre la eternidad, era necesario acoger al huérfano. No bastaba debatir la naturaleza de Dios, era necesario perdonar al enemigo. Esta es la clave de su triunfo. Mientras las escuelas filosóficas se contentaban con formar discípulos, el cristianismo formaba comunidades. Mientras los maestros griegos escribían tratados para los iniciados, los apóstoles proclamaban un mensaje que incluso los analfabetos podían entender. Mientras los sabios de Atenas buscaban la verdad en los silogismos, los cristianos la encontraban en la cruz, un símbolo de derrota que se convirtió en signo de victoria, de humillación que se convirtió en gloria. No fue la complejidad de su teología lo que conquistó el imperio, sino la sencillez de su amor. No fueron los argumentos refinados los que cambiaron el mundo, sino las manos que se extendieron para levantar a los caídos. Y hoy, cuando miramos este patrimonio, nos enfrentamos a una pregunta incómoda. ¿Qué queda de todo esto en nuestra cultura? Vivimos en una época que idolatra el conocimiento pero desprecia la sabiduría, que acumula datos pero ignora el significado, que celebra la tecnología pero olvida la compasión. El cristianismo nos recuerda que ninguna filosofía, por brillante que sea, puede sustituir el gesto concreto del amor. Que ninguna teoría, por elegante que sea, puede saciar el hambre de trascendencia que habita en el corazón humano. Que ningún sistema, por muy coherente que sea, puede redimir un solo sufrimiento si no se vive en la carne. Por eso, cuando alguien pregunta por qué el cristianismo ha resistido la prueba del tiempo, la respuesta es sencilla, porque no se conformó con ser una idea. Se hizo carne, se hizo pan, se hizo comunidad. No solo explicó el mundo, lo transformó. Y, al final, no es eso lo que todos buscamos. No una verdad que nos separa, sino una verdad que nos une, no un conocimiento que nos aísle, sino un amor que nos haga pertenecer. El cristianismo ofrecía precisamente eso, un camino donde el cielo y la tierra se encuentran, donde la razón y la fe se abrazan, donde lo divino y lo humano se tocan, no como teoría, sino como realidad viva. Y esa, amigos míos, es la revolución que aún no ha terminado. Imagínese, por un momento, lo que sucederá cuando esta revolución deje de ser solo un concepto y se convierta en el latido mismo de su corazón. No es una invitación a cerrar los ojos, sino a abrirlos de una manera nueva, como quien descubre, por primera vez, que el mundo no es un lugar frío e indiferente, sino un escenario donde cada gesto, cada palabra, cada elección puede resonar eternamente. El cristianismo no nos pide que seamos espectadores pasivos. Nos llama a ser protagonistas de una historia más grande que nosotros mismos. Y aquí está el milagro, esta historia no está escrita en páginas amarillentas por siglos de polvo, sino en vidas que hoy se transforman. En manos que se extienden para levantar a los caídos, en voces que susurran esperanza donde solo había silencio, en corazones que aprenden a amar no por obligación, sino porque descubrieron que el amor es la única moneda que nunca pierde su valor. No es una doctrina que debamos memorizar, sino un fuego que debemos llevar, y cuanto más lo compartimos, más nos calienta. Después de todo, ¿qué es la fe sino el coraje de creer que lo imposible se puede reescribir? Ese dolor no es el final, sino un capítulo, que la muerte no es la última palabra, sino un punto y coma en una narrativa que continúa. Y si esto es cierto, y les digo que lo es, entonces cada uno de nosotros tiene en nuestras manos el poder de ser un signo vivo de esta revolución. No como héroes de leyendas lejanas, sino como gente corriente que decidió vivir como si el cielo ya hubiera descendido a la tierra. Porque, en el fondo, ya ha bajado. Y está esperando que lo notes.